Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Reflexiones en el Espejo. Yo estoy muy feliz y agradecido de las personas que se están sumando. Gracias y espero seguir encontrando también más seres, más personas que estén resonando con el contenido de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama, de hecho el título del podcast más bien es la cultura de sentirse ofendido y por qué algunas personas creen que todo tiene que ver con ellas, ¿no? eh, digamos que eh, en esta época que nos toca, y la verdad es que digo, guardo este silencio porque me doy cuenta realmente no vivimos otra, no solamente vivimos este momento. Quizás para los demás cuando viven su propio momento, cuando vivieron su propio momento, pensaron lo mismo que yo estoy pensando ahora. Pero es que vivimos en este momento, vivimos en un momento donde las actualizaciones se hacen muy rápido y es muy fácil poder saber los pensamientos de otra persona introduciéndonos en sus redes sociales, ¿verdad? Por lo tanto, ahora alguien puede publicar una foto y alguien se puede sentir atacado, ofendido. Si alguien cambia de trabajo, la otra persona puede decir es para demostrarme cosas, lo que sea, que es mejor. Donde personas pueden dejar de responder mensajes, ¿no? Así tal cual, y cortar comunicación, y automáticamente la otra persona pudiera pensar que le hice, me está rechazando, o me está despreciando, o es un tipo de traición, no sé, en fin. Pero todas estas acciones culminan porque hemos desarrollado una curiosa tendencia a pensar que alguien construye una historia completa eh, de nosotros mismos, ¿no? Es decir, pensamos que somos el centro de las acciones de los demás, como si cada palabra, cada decisión, cada publicación, cada movimiento de otra persona estuviera diseñado específicamente para ofendernos, para afectarnos. Y cuando eso ocurre, aparece uno de los fenómenos psicológicos eh, pues más interesantes y más reveladores de nuestra época, que es esto, es por qué el ser humano se siente, algunos seres humanos se sienten ofendidos de las acciones de los demás, o cómo obtienen información externa solamente con la necesidad de sentirse ofendidos. En psicología dice algo al respecto, y es como dejar de vivir interpretando la vida de los demás como si todo girara a nuestro alrededor. A veces creemos justamente que todo, que nuestra vida está evidenciada por los demás. Y justamente creo que Epicuro, bueno, no creo, sino más bien Epicuro hablaba de que solamente existimos ante los ojos de los demás. Eso es cierto, pero por lo tanto ahí hay una cosa que podemos entender y que podemos ver, y creo que sí, eso puede ser una forma de información muy completa y revelante cuando podemos observar que las acciones de los demás sí pueden hablar de lo que nosotros somos. Es decir, si una persona con solamente sonreírte significa que algo está obteniendo de ti, o algo está viendo en ti, por lo tanto lo refleja. Eso tiene que ver, obviamente, esa información sobre ti. Si una persona te trata mal, pues también habla de ti, es una parte de nosotros mismos, es una evidencia de lo que podemos tener, y por lo tanto obtenemos como información. Ahora, la decisión de nosotros es quedarnos o no quedarnos con esa información, o con ese sentimiento, con esa sensación de estas personas. Eh, el, eh, Existe un sesgo cognitivo en psicología llamado el sesgo reflector. Consiste en sobreestimar cuánto nos observan los demás. ¿Ok? Creemos que la gente está pensando en nosotros mucho más de lo que realmente lo hace. Pensamos que todos notan nuestros errores, que todos analizan nuestras decisiones, que están pendientes de nuestros movimientos, pero la realidad es mucho más simple y crudo también al mismo tiempo, porque la mayoría de las personas están demasiado
ocupadas pensando en sí mismas. Así como tú estás preocupado por tus problemas, pues los demás están preocupados por los suyos realmente. Sin embargo, nuestro ego tiene dificultades para aceptar esta realidad. Es decir, el ego quiere siempre ser importante, ser protagonista, quiere sentirse relevante y a veces prefiere sentirse atacado sobre sentirse ignorado. Escúchalo de nuevo. El ego busca muchas veces sentirse atacado antes que sentirse ignorado. ¿Ok? Es muy importante. En este juego que tenemos entre la sociedad y entre los seres humanos, muchas veces la persona que se siente afectada está revelando más de sí mismo que lo que puede evidenciar de quien lo pudiese estar oprimiendo o quien esta persona pudiera culpar de estarlo oprimiendo, ¿verdad? Imagina esta situación. Una persona deja de hablarte. No sabes por qué, no tienes información, no tienes evidencia de por qué fue este silencio, no tienes explicaciones, pero tu mente comienza a trabajar. Es decir, siempre está hablando, por lo tanto es este diálogo donde tu mente te dice, está molesto contigo, seguro hiciste algo mal, quiere castigarte, quiere hacerte sentir mal, y observa algo importante. No estás interpretando hechos, estás interpretando una historia creada en tu mente, ¿ok? No es algo fuera, te das cuenta, todo es un juego que tú mismo alimentas en tu mente. Acuérdate de esta historia, y es la historia de los dos lobos. Este anciano apache está hablando con su nieto y le está dando obviamente esta sabiduría. Dentro de la sabiduría le cuenta la historia de que nosotros interiormente tenemos dos lobos, un lobo blanco y un negro, y un lobo negro. El lobo blanco obviamente significa, digamos, que pues tal cual es lo que va en su color, lo que pudiera valer como valentía, como respeto, como civilidad, como empatía, tal, ¿no? Los mejores sentimientos, y por el lado negro, pues los malos. Y entonces el abuelo le dice, estos dos lobos están en tu interior. Y entonces el nieto le pregunta, ¿y cuál gana, abuelo? Y tal cual la respuesta es, gana el que alimentas. Es decir, estamos hablando de esto, de que tu mente comienza a trabajar y a elaborar como frases que te pueden frenar y que te pueden de hecho bajar la energía solamente por decir, por ejemplo, quiere hacerme sentir mal. O sea, cuando estás en eso, cuando tu mente empieza a trabajar de esa manera, observa algo importante, y es que esta historia está en tu mente, y lo más interesante es que muchas veces esta realidad es completamente distinta a lo que es para alguien más. Quizás la persona que no te está hablando, no está molesto, no te hace sentir inseguro, no quiere nada contigo, y a lo mejor ni siquiera está pensando en ti, porque quizás está deprimida, quizás está ocupada, o simplemente está siguiendo el ritmo de su propia vida sin pensar en ti. Por lo tanto, si no te describe, si no te responde, pues no es tu cosa. Acuérdate que en el estoicismo hablamos de la dicotomía del control, y justamente creo que se pudiera cerrar y se pudiera acercar más a decir, concéntrate en lo que puedes controlar, y lo único que puedes controlar es tus pensamientos, ¿ok? Entonces, cuando entendemos esto y entendemos que los demás pues pueden tener otros procesos bien diferentes, que no tienen que ver contigo, ni que tienen que estar pensando en ti, ni que tienen nada que ver contigo, porque ellos están con sus propias narrativas también, las mismas narrativas que tú construyes, ellos también las están construyendo en sí mismos. Y cuando dejamos
de colocar nuestra historia en el centro, pues entonces nos liberamos, porque esto es un poco de narcisismo. Cuando escuchamos la palabra narcisismo pensamos en alguien arrogante, alguien que se cree superior, alguien que está obsesionado consigo mismo. Pero existe otra forma de narcisismo mucho más común y es mucho más silenciosa. La idea de que todo lo que sucede tiene que afectarnos o nos está afectando o lo hacen para afectarnos, ¿no? Que cada indirecta es para nosotros, que cada comentario nos apunta, que cada decisión ajena busca provocarnos. Es una especie de egocentrismo psicológico, no porque nos creamos mejores, sino porque inconscientemente creemos que ocupamos demasiado espacio en las mentes de los demás y generalmente pues no es así. Las redes sociales han amplificado este fenómeno, como ya dijimos, por la inmediatez de la información, ¿de acuerdo? Hoy la persona puede sentirse ofendida por algo que ni siquiera iba dirigido a ella. Vio una publicación y asume una intención, construye una narrativa mental, como ya lo dijimos, y reacciona emocionalmente. Todo sin haber hablado jamás con la persona que publicó el contenido. La ofensa moderna muchas veces no nace de una agresión real. La ofensa moderna muchas veces no nace de una agresión real, nace de una interpretación. Y eso cambia completamente el juego. Porque ya no estamos reaccionando a los hechos, estamos reaccionando a nuestras conclusiones sobre estos hechos, ¿verdad? Carl Jung observó, este genial psicólogo, observó que solemos proyectar en los demás aspectos de nosotros mismos que no hemos resuelto. Cualquier persona es un espejo. Por eso estas reflexiones en el espejo. Porque nos damos cuenta que cuando nos ofende algo desproporcionadamente, vale la pena hacer una introspección y preguntarnos, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué esta acción me provoca tanto enojo? ¿Por qué esta opinión me resulta intolerante? Y a veces, cuando encuentras la respuesta, puedes entender que la ofensa revela más de quien se ofende, de quien emitió el mensaje. ¿Ok? Es decir, uno se coloca las cosas. Las cosas están, ¿verdad? Como decía mi abuelo, o sea, las cosas están, las palabras están. De alguna manera, porque hay otras que ni siquiera existen. Solamente puedes señalar y solamente puedes ver lo que ya conoces. Entonces, cuando la ofensa que tomas tú de fuera la asumes, no es que la ofensa haya sido para ti, sino es porque tú elegiste tomarla del medio. Entonces recuerdo a Wayne Dyer diciendo que es como cuando vas por la calle. Lo cuento muy chistoso, pero él dice, imagínate que vas por la calle y entonces vas caminando y de pronto alguien grita, ¡Ey, soquete! Y entonces tú volteas y entonces me volteas a ver y yo te digo, pero yo no le dije a nadie. Entonces, Wayne Dyer, así volteamos, ¿no? O sea, alguien dice algo y si tú te quieres sentir ofendido, vas a voltear. O sea, si alguien va por la calle y grita, eso qué, te volteas, puedes decir, es que este vato me está ofendiendo, o esta persona, o este hombre, o lo que sea, digamos, lo que sea. Pero entonces eso quiere decir, pues, o sea, nadie dijo tu nombre, ¿no? Si tú volteaste es porque te lo pones. Muchas cosas en la vida es lo que nos ponemos. Entonces, esto, si te afecta realmente, si lo recibes como una ofensa, es porque
toca una de tus inseguridades, porque toca una herida, porque toca uno de tus miedos, porque toca una creencia que todavía está frágil. Por lo tanto, todavía no lo hemos integrado necesariamente, pero siempre es un mensaje hacia ti. La ofensa puede convertirse en una ventana hacia un mundo interior que puede florecer y que puede mejorar a través de esta observación, y que podemos comprender y asumir que la podemos también modificar, ¿no? Los estoicos entendieron esto ya hace más de 2000 años. Epicteto enseñaba que no nos afecta lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de lo que sucede. Piensa en esto: dos personas reciben exactamente el mismo comentario. Una se derrumba y la otra sonríe y continúa con su día. ¿Qué cambió? No cambió el comentario, cambió la interpretación tal cual. Y ahí reside un enfoque en la libertad, es decir, una enorme libertad. Porque no siempre podemos controlar, y más bien no podemos controlar lo que los otros hacen, pero sí podemos cuestionar la historia que nos estamos contando de las acciones de alguien más o sobre la acción de alguien más. Una pregunta incómoda es, y debes de formulártela para que la siguiente ocasión, cuando te quieras sentir ofendido por algo, pregúntate algo: ¿estoy reaccionando a un hecho o a una interpretación? Y después pregúntate algo aún más incómodo: ¿tengo pruebas de que esto realmente se trata de mí? Porque muchas veces descubrirás algo sorprendente, y es que la persona ni siquiera está pensando en ti, que quizás está ocupada viviendo su propia batalla, que está persiguiendo sus propios sueños, que está lidiando con sus propios demonios, que está en su propia vida, que solamente está haciendo lo que tiene que hacer, y que eso es lo único que lo contempla, es lo único que tiene, la única visión que tienes para contemplar su propia realidad. Por lo tanto, quizás una de las formas quizás más profundas de madurez emocional consiste en comprender que no somos el personaje principal en la historia de los demás, ¿ok? No eres el personaje principal en la historia de los demás. Grábate esta frase y dila todos los días. Como Marco Aurelio decía: sé que me voy a encontrar con personas ingratas el día de hoy. Una de las cosas que puedes decir así tal cual para asumir el día a día y asumir esta realidad entrópica que nos toca vivir es pensar que no eres el principal personaje en la historia de alguien más. Lo único de lo que te tienes que preocupar es que seas el principal personaje en tu propia historia. Entonces, si esto es una tragedia, si es una liberación, cuando dejamos de interpretar cada acción como un ataque personal, recuperamos energía. ¿Ok? Te lo voy a repetir de nuevo: cuando dejamos de interpretar cada acción como un ataque personal, recuperamos energía, recuperamos paz, recuperamos perspectiva. La mayoría de las personas no están intentando herirte, no están planeando afectarte, no están organizando sus vidas alrededor de ti. Simplemente están intentando sobrevivir su propia existencia. Cuando comprendes esto, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir a la defensiva, dejas de buscar ofensas donde no las hay, y comienzas a mirar el mundo con más humildad, con más claridad y más compasión. Porque la verdad es simple: no todo es sobre ti. No todo es sobre ti. De ti hacia afuera, todo es sobre ti. Del entorno hacia ti,
no todo es para ti. Curiosamente, entender eso puede ser una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. ¿Ok? La paz llega, guárdate esta frase por favor, y es: la paz llega cuando dejamos de interpretar la vida de los demás como un comentario sobre la nuestra. ¿De acuerdo? Recuerda que tenemos el curso online de Atrévete y escribe tu propia historia, donde obviamente todo el contenido tiene que ver con esto, con la aceptación de que no somos el foco del mundo, y que más bien el único foco en el que tenemos que ponernos es en nosotros mismos, pero de nosotros mismos hacia nosotros mismos, no del exterior hacia el interior, sino desde el interior hacia el exterior, proyectando lo que somos. Entonces tenemos el curso online Atrévete y escribe tu propia historia, el cual consta del curso holístico, donde obviamente es salud e incluso alimentación, y el taller de escritura creativa, donde pues vamos a escribir nuestra propia historia. Tenemos conexiones online y diarias, semanales, y bueno, ahora por el momento también estamos teniendo consultas individuales a quien toma el curso, y ahí vamos viendo, ¿no? Nos vamos apoyando obviamente. Entonces pues eso está en cristiancedillo.com y atrévete y escribe tu propia historia.com. También recuerden que pues soy artista, por lo tanto pues también vendo los prints que están en mi Instagram, en la página también, y pues serían muy amables si se dieran la vuelta para visitar las cosas que que estoy haciendo. Y pues mientras tanto pues pasen una buena semana. Cristian Cedillo para servirte. Gracias por sus comentarios y gracias por el apoyo, y nos vemos en el siguiente episodio de Reflexiones en el Espejo. Hasta luego.